Ahora vamos a hablar de Yemen. Los residentes de la ciudad de Saná desconfían de la tregua humanitaria. Por su parte, Naciones Unidas considera vital cumplir el alto al fuego desde este martes. Naciones Unidas instó a las autoridades yemeníes a acatar el alto al fuego sin 5 días propuesto por Arabia Saudita. De cumplirse, se podría aumentar rápidamente la asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto que iniciaron los leales y enemigos del presidente Mansur Hadi. Instamos a todas las partes a respetar el alto al fuego en su totalidad, respetar el derecho internacional humanitario y cesar cualquier ataque contra civiles o infraestructuras civiles y permitir la entrega urgente de ayuda a miles de yemeníes refugiados que necesitan un respiro desesperadamente. Sin embargo, este martes, la tregua se vio interrumpida por nuevos ataques aéreos de la coalición que lidera Arabia Saudita contra una base de misiles en poder de los rebeldes hutis en Saná. Entre la noche del lunes y la tarde del martes, al menos 90 personas habrían muerto y más de 300 resultaron heridas, situación que incrementa la angustia de la población que vive en zonas aledañas a los enfrentamientos. ¿Cuánto tiempo durará la tregua? ¿Cómo vamos a vivir después, si antes ya estábamos por los suelos? Le decimos a los líderes hutíes y Arabia Saudita que ya suficiente mal le han hecho a los yemeníes. Con estos intensos bombardeos no solo peligra la población civil, también el casco viejo de Saná, considerado patrimonio de la humanidad. UNESCO demandó a las partes en conflicto a dejar fuera del combate las edificaciones como el enclave arqueológico de la ciudad de Barakit, testimonio excepcional de la civilización islámica. Mientras Arabia Saudita busca evitar que los hutis tomen el control absoluto del país, Estados Unidos ha pedido a Irán, aliado de los chiitas, usar la plataforma humanitaria de la ONU en Djibouti para realizar cualquier envío de entrega humanitaria a Yemen a fin de evitar suspicacias sobre el inicio de un conflicto más complejo. El portavoz del Departamento de Estado de Norteamérica, Jeff Flake, hizo esta advertencia luego que Teherán informara sobre el envío de uno de sus barcos a costas yemeníes para entregar un cargamento con ayuda para la población civil. Muy bien, vamos a hablar de la situación en Yemen y esa tregua humanitaria que desconfían, ¿no?, los residentes en Saná. Bueno, un escenario ideal, esta tregua sería el anticipo de un inicio de negociaciones que haga que la tregua se prolongue en el tiempo mientras las negociaciones progresen. Lamentablemente, lo que en reemplazo de eso parece probable es que cumplido el plazo de 5 días, las hostilidades se reanuden. Y además hay que tener en cuenta que lo que está haciendo Arabia Saudita es de un gran riesgo para su propia seguridad, porque la idea básica era degradar la capacidad militar de los hutíes y su control territorial para reforzar el poderío militar y el control territorial de las fuerzas leales al presidente en el exilio, Hadi. Pero las fuerzas leales a Hadi no están avanzando sobre el terreno. Los arsenales de los hutíes y su aliado, el expresidente Saleh, están siendo efectivamente degradados. La pregunta de fondo es el control territorial que pierdan los hutíes, si es que llega a ocurrir, y que no ganan sus rivales, digamos, del gobierno en el exilio. ¿Quién lo va a ocupar? Y lamentablemente la respuesta a esa pregunta podría ser Al-Qaeda en la península arábiga. O sea, Arabia Saudita podría estar reforzando al que presuntamente es su peor enemigo en Yemen. ¿Cuál es la situación con los Estados Unidos? Ahora se ha sabido que el rey de Arabia Saudita ha cancelado su participación, su visita a Estados Unidos. Iba a participar el miércoles en el Consejo de Cooperación del Golfo. Ahora ha enviado a la cumbre al príncipe heredero y muchos consideran como un desplante a Obama. Yo honestamente creo que lo es, ¿no? Por un lado, se opusieron a las negociaciones con Irán, no han podido impedir que estas avancen. Por otro lado, decían, bueno, ya que vas a llegar a un acuerdo con Irán, en donde honestamente lo que le preocupa a Arabia Saudita e Israel no es que Irán viole el acuerdo y adquiera armas nucleares, lo que le preocupa es todo lo contrario, que no adquiera armas nucleares, pero se levanten las sanciones y fortalecida la economía en Irán pueda continuar con su intento de expandir su influencia por la región. Ese es el temor real. Entonces, como contrapeso a ese escenario que temen, países como Arabia Saudita le pedían a Estados Unidos un acuerdo formal de seguridad.
pero Estados Unidos lo último que querría en este momento es volver a asumir un compromiso que pudiera implicar poner tropas en el terreno en el Medio Oriente. Entonces Estados Unidos, y además es un acuerdo que muy probablemente no ratificaría el Congreso norteamericano. Obama no ha aceptado la propuesta de este grupo de países del Golfo liderado por Arabia Saudita, y a su vez la respuesta de la mayoría de los monarcas de la región ha sido no asistir a esta reunión en Washington entre el presidente Obama y las monarquías del Golfo. Muy bien, ahora vamos a hablar del secretario de Estado de los Estados Unidos. Hablamos de John Kerry, que viajó a Sochi para reunirse con los principales líderes de Rusia. John Kerry ha visitado Sochi en medio de las tensiones diplomáticas más complicadas de los últimos tiempos entre Estados Unidos y Rusia. Los temas tratados tanto con el canciller Sergei Lavrov como con el presidente Vladimir Putin han sido la participación rusa en la crisis ucraniana, el apoyo de Moscú al régimen de Damasco en las conversaciones sobre la crisis siria. De igual forma, abordaron las negociaciones nucleares con Irán y los casos de Yemen y Libia. El encuentro de ambos cancilleres duró aproximadamente 4 horas, mientras que con Putin la reunión tomó al menos 2 horas y media. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado estadounidense señaló que ambas conversaciones fueron francas, específicamente sobre 3 temas fundamentales para la política exterior de ambos, como las negociaciones nucleares, el conflicto en Ucrania y la guerra en Siria. Kerry también señaló que es importante mantener las líneas de comunicación entre Washington y Moscú, mientras ambos tratan asuntos globales apremiantes. De acuerdo con la agencia rusa Sputnik, Moscú confía en que esta visita contribuya a la normalización de las relaciones diplomáticas de las dos potencias. Este encuentro parece haber sido más cordial de lo esperado. Según una portavoz de la Cancillería, el ministro Lavrov entregó a su homólogo tomates de Krasnodar y un poco de papas amarillas, consideradas familiares lejanas, de las que en enero de 2014 le regaló Kerry. Muy bien, el titular de Exteriores ruso lo que ha dicho a John Kerry es que solo cooperará con Estados Unidos sobre una base de igualdad. Rusia no cederá a presiones para que abandone sus intereses nacionales. Bueno, acá la situación es más o menos clara y creo que ambos están de acuerdo, Rusia y Estados Unidos. Tienen una agenda común más allá de Ucrania. Por ejemplo, es difícil prever una negociación exitosa con Irán si no están de acuerdo o en sintonía Rusia y Estados Unidos. Les gusta o no, necesitan. Se necesitan mutuamente. Claro. Es difícil pensar en una salida política a la guerra civil siria si no se ponen de acuerdo Rusia y Estados Unidos, que apoyan a bandos distintos en este conflicto. Por ende, no toda la agenda común que comparten ambos países puede quedar sujeta o rehén de la crisis en Ucrania. Pero por otro lado, para avanzar en esa agenda común, en temas como el de Irán y Siria, por lo menos el tema de Ucrania no debe escalar nuevamente. Digamos, este cese al fuego que no se termina de cumplir, pero tampoco se termina de romper, debe mantenerse encapsulado. El término que usó Putin fue congelado, en tanto se avanzan en los otros temas para probablemente más adelante volver a una negociación sobre Ucrania. En todo caso, el mensaje ruso es más o menos claro y creo que empieza a ser entendido por Estados Unidos y sus aliados en la OTAN, y es que Rusia no se va a someter a la presión económica de las sanciones y está dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario y sufrir los efectos que tenga que sufrir para que el mensaje quede claro. Creo que está empezando a quedar claro de que Rusia está dispuesta a pagar un costo muy alto con tal de que sus intereses sean respetados en la crisis ucraniana. Entonces, si has leído de los regalos que intercambiaron, ¿no? Le regaló papas y tomates de Sochi, correspondiendo a un regalo que le había hecho Kerry en su momento, que le regaló patatas de Idaho, creo, ¿no? O sea, curioso de ese tipo de intercambios, ¿no? Claro, irónico también. Pero la paradoja es que Rusia, como respuesta a las sanciones que aplican los países de la OTAN en contra de la economía rusa, prohibió la importación de alimentos producidos en Estados Unidos en menor medida, pero sobre todo Europa, y entonces es entregarle las papas y los tomates que ahora se producen en Rusia para sustituir los productos que han dejado de ser importados de Europa. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de otros temas. El presidente sirio Bashar al-Assad habría ordenado atacar una zona civil en Alepo con barriles explosivos, según denunció el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
La crisis en Siria se profundiza cada vez más. Ataques como este, presuntamente cometidos por el Frente al-Nusra, así lo demuestran. La agresión suicida se ejecutó en la ciudad de Jisr al-Shughur, que había sido invadida por los rebeldes. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en el Reino Unido señaló que los insurgentes ingresaron en uno de los edificios del Hospital Nacional el domingo, luego de que uno de sus hombres se inmolara. Fuentes del ejército señalaron a la agencia Reuters que sus tropas estaban cerca de la ciudad y han rodeado a los terroristas. Otra parte de la realidad se puede ver en Alepo, la otrora ciudad comercial más importante de Siria. Ahora luce así. Alepo hace 9 años había ganado el título de capital de la cultura islámica, pero la guerra ha convertido a esta región siria en un campo de batalla de las diversas facciones que quieren controlarla. Este video muestra cómo ha quedado un vehículo de una estación de minibuses de Yasser al-Hajj en Alepo. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha señalado que helicópteros del régimen de Bashar al-Assad lanzaron barriles explosivos cerca de este lugar, provocando la muerte de 20 personas, entre ellos varios niños. El informe asegura que la mayoría de las víctimas quedaron carbonizadas y otras 30 personas sufrieron heridas de todo tipo. Muchos de los niños y niñas que lograron escapar de la guerra y habitan en el campo de refugiados de Zaatari en Jordania están intentando olvidar sus desgracias y el terror de la destrucción de su patria, jugando al fútbol. Esta menor refugiada llamada Iva dice que intenta olvidar los bombardeos, los cohetes y los niños asesinados en su país para hacer que su sufrimiento sea menos duro. Muy bien, pues de confirmarse sería muy grave, ¿no? Esos ataques a la población civil con barriles, que es sumamente pues dañino y que causa muchísimo daño a la población, sobre todo que a veces caen pues en colegios, ¿no? En zonas en las cuales hay niños y gente inocente. Puede ser síntoma de desesperación porque el gobierno está empezando a sufrir derrota tras derrota. Ya no es una, ya no son dos, son derrotas sucesivas. Han perdido muchísimo. Que le han hecho perder terreno. La pregunta es: ¿cómo así la oposición logra estos avances que no había logrado hasta ahora? Probablemente la respuesta tenga dos partes. La primera es que los ataques de la coalición liderada por Estados Unidos han debilitado lo suficiente al Estado Islámico como para que la oposición al régimen sirio ya no tenga que pelear en dos frentes, contra el régimen y contra el Estado Islámico. La otra parte de la respuesta es que Arabia Saudita, que antes, y sus aliados del Golfo Pérsico, que antes estaban apoyando a grupos distintos a aquellos que apoyaban, por otro lado, Qatar y Turquía, ahora han decidido unir fuerzas y la oposición se ha unido. No solo se han unido los grupos que apoyaban Qatar y Turquía por un lado, de Arabia Saudita y los Emiratos por otro, sino que además no paran mientes en el hecho de que ahora esos grupos están haciendo alianza con el Frente al-Nusra, el representante local de Al-Qaeda, y solo este Frente Unido de opositores al régimen ha podido avanzar en la lucha civil contra Bashar al-Assad. Muy bien, ahora vamos a hablar de Mohamed Fahmy, que presentó una denuncia por negligencia contra Al Jazeera tras su encarcelamiento en Egipto. El periodista exige una indemnización de $100 millones por los perjuicios sufridos. Uno de los 3 hombres de prensa que fueran detenidos en 2013 en Egipto, acusado de apoyar a los hermanos musulmanes, anunció que reclamará a la cadena de televisión Al Jazeera $100 millones